Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí una vez más. Como siempre, esperamos que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, tenemos preparado algo realmente especial, algo que nos ha ayudado muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida y que queremos compartir con ustedes. Se trata de un viaje hacia la felicidad y la salud, un camino que hemos recorrido con un compañero muy especial. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo hemos integrado a Can en nuestras vidas y cómo esta decisión ha impactado positivamente en nuestro bienestar general. Can, para quienes no lo saben, es nuestro adorable perro, y más allá de ser una mascota, se ha convertido en una parte fundamental de nuestra familia, un catalizador de alegría y un motor de hábitos saludables. Vamos a explorar juntos los beneficios de tener una mascota, especialmente un perro, y cómo estos beneficios se traducen en una vida más plena y satisfactoria. Desde ya, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado sobre bienestar, salud, estilo de vida y, por supuesto, muchas historias y consejos sobre cómo disfrutar de la compañía de nuestras mascotas. Al suscribirse, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Y si ya son parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el vídeo de hoy. Bueno, ¿por dónde empezar? Creo que la pregunta más obvia es ¿por qué Can? ¿Por qué decidimos tener un perro? La respuesta es un poco larga y personal, pero creo que vale la pena compartirla. Ambos sentíamos un vacío en nuestras vidas, una falta de conexión y una rutina que se estaba volviendo un poco monótona. Buscábamos algo que nos impulsara a salir de nuestra zona de confort, algo que nos diera un propósito renovado y una razón para levantarnos cada mañana con una sonrisa. Además, ambos crecimos rodeados de animales, así que la idea de tener una mascota siempre estuvo presente. Sabíamos que implicaba una gran responsabilidad, pero también intuíamos que los beneficios emocionales y físicos serían enormes. Empezamos a investigar sobre diferentes razas de perros, a informarnos sobre sus necesidades y características, y a visitar refugios y protectoras. Queríamos encontrar un perro que encajara con nuestro estilo de vida y que necesitara un hogar amoroso. Finalmente conocimos a Can. Fue amor a primera vista. Era un cachorro adorable, lleno de energía y con unos ojos que te robaban el corazón. Su historia era un poco triste, había sido abandonado y rescatado por una protectora, pero a pesar de todo, conservaba su espíritu juguetón y su confianza en las personas. Supimos al instante que era el perro perfecto para nosotros. Desde el momento en que Can llegó a casa, nuestras vidas cambiaron por completo. De repente teníamos una nueva rutina, llena de paseos, juegos y mimos. Las mañanas ya no eran las mismas, Can nos despertaba con sus lametones y sus ladridos juguetones, ansioso por salir a explorar el mundo. Y las tardes se llenaron de carreras en el parque, de lanzamientos de pelota y de risas compartidas. Pero más allá de la diversión y el entretenimiento, Can nos ha enseñado mucho sobre la responsabilidad, la paciencia y el amor incondicional. Cuidar de él requiere tiempo y esfuerzo, pero la recompensa es inmensa. Verlo feliz, saludable y lleno de vitalidad nos llena de alegría y nos motiva a ser mejores personas. Uno de los cambios más notables que hemos experimentado desde que tenemos a Can es el aumento de nuestra actividad física. Antes solíamos pasar mucho tiempo sentados en casa, viendo la televisión o trabajando en el ordenador. Ahora, Can nos obliga a salir a la calle a caminar, a correr y a explorar nuevos lugares. Los paseos diarios se han convertido en una parte fundamental de nuestra rutina, una oportunidad para desconectar del estrés, respirar aire fresco y disfrutar de la naturaleza. Estos paseos no solo benefician la salud física de Can, sino también la nuestra. Caminar regularmente nos ayuda a mantenernos en forma, a fortalecer nuestros huesos y músculos, a mejorar nuestra circulación y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, el contacto con la naturaleza tiene un efecto relajante y antiestrés, que nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo y a reducir la ansiedad. Otro aspecto importante es el impacto positivo que Can ha tenido en nuestra vida social. Antes solíamos ser bastante reservados y a veces nos costaba conocer gente nueva. Pero desde que tenemos a Can, hemos hecho muchos amigos en el parque, en los paseos por la calle y en los eventos para mascotas.
Can es un gran facilitador social, atrae a la gente con su simpatía y su alegría, y nos permite conectar con personas que comparten nuestra pasión por los animales. Hemos conocido a otros dueños de perros con los que compartimos experiencias, consejos y trucos sobre el cuidado de nuestras mascotas. Hemos participado en grupos de paseo, en clases de adiestramiento y en eventos benéficos para animales. Estas actividades nos han permitido ampliar nuestro círculo social, conocer gente interesante y sentirnos parte de una comunidad. Pero quizás el mayor beneficio de tener a Can es el apoyo emocional que nos brinda. Los perros son animales muy intuitivos y sensibles, capaces de percibir nuestras emociones y de ofrecernos consuelo y compañía cuando más lo necesitamos. Can siempre está ahí para nosotros con su mirada comprensiva, sus lametones cariñosos y su presencia reconfortante. En los momentos de estrés, tristeza o soledad, Can nos ayuda a sentirnos mejor. Su simple presencia nos calma, nos relaja y nos recuerda que no estamos solos. Acariciarlo, jugar con él o simplemente abrazarlo libera endorfinas, las hormonas de la felicidad, que mejoran nuestro estado de ánimo y reducen la ansiedad. Además, Can nos ayuda a reducir el estrés laboral. Trabajar desde casa puede ser muy exigente y a veces nos cuesta desconectar del trabajo. Pero cuando Can se acerca a nosotros, buscando mimos o invitándonos a jugar, nos obliga a tomar un descanso, a relajarnos y a disfrutar del momento presente. Estos pequeños momentos de desconexión nos ayudan a recargar energías y a volver al trabajo con una actitud más positiva y productiva. Es importante mencionar que la llegada de Can a nuestras vidas no ha estado exenta de desafíos. Al principio tuvimos que adaptarnos a su ritmo, aprender a entender sus necesidades y educarlo para que se comportara de manera adecuada. Hubo momentos de frustración, de cansancio y de dudas, pero nunca nos rendimos. Sabíamos que con paciencia, constancia y amor, lograríamos superar cualquier obstáculo. Invertimos tiempo y esfuerzo en su educación, asistimos a clases de adiestramiento, leímos libros y artículos sobre comportamiento canino y buscamos el consejo de expertos. Aprendimos a comunicarnos con él de manera efectiva, a entender su lenguaje corporal y a recompensar sus buenas acciones. Poco a poco Can se fue convirtiendo en un perro obediente, educado y respetuoso. También tuvimos que hacer algunos ajustes en nuestro estilo de vida. Tuvimos que adaptar nuestra casa para que fuera segura y cómoda para Can, comprarle una cama, juguetes, comida y otros accesorios necesarios. Tuvimos que organizar nuestros viajes y vacaciones para que él pudiera acompañarnos o quedarse al cuidado de alguien de confianza. Y tuvimos que aprender a lidiar con los pelos, los ladridos y otras pequeñas molestias propias de tener un perro. Sin embargo, todos estos desafíos valieron la pena. Ver a Can feliz, sano y bien adaptado a nuestro hogar nos llena de satisfacción y nos confirma que tomamos la decisión correcta. Él se ha convertido en un miembro indispensable de nuestra familia, un compañero fiel y un amigo incondicional. Ahora, quiero darles algunos consejos prácticos para aquellos que están considerando adoptar un perro. En primer lugar, es importante que se tomen el tiempo necesario para investigar sobre las diferentes razas y encontrar un perro que encaje con su estilo de vida. No todas las razas son iguales, algunas son más activas, otras más tranquilas, algunas requieren más atención y cuidados que otras. Consideren su nivel de actividad física, su espacio disponible en casa, su tiempo libre y sus preferencias personales. Si son personas activas y les gusta pasar tiempo al aire libre, un perro de raza activa como un labrador o un border collie puede ser una buena opción. Si prefieren un perro más tranquilo y relajado, un bulldog francés o un pug pueden ser más adecuados. En segundo lugar, es fundamental que estén preparados para asumir la responsabilidad que implica tener un perro. Un perro no es un juguete, es un ser vivo que necesita cuidados, atención y afecto. Deben estar dispuestos a dedicarle tiempo a pasearlo, alimentarlo, educarlo, jugar con él y llevarlo al veterinario cuando sea necesario. También deben estar preparados para afrontar los gastos asociados al cuidado de un perro. La comida, los juguetes, las vacunas, las desparasitaciones, las visitas al veterinario y otros gastos pueden sumar una cantidad considerable de dinero al año. Antes de adoptar un perro, asegúrense de que pueden permitirse mantenerlo adecuadamente. En tercer lugar, les recomiendo que consideren la posibilidad de adoptar un perro de un refugio o una protectora. Hay miles de perros abandonados que están esperando una segunda oportunidad. Adoptar un perro de un refugio es un acto de amor y generosidad que puede cambiar la vida de un animal y la suya propia.
Los perros de los refugios suelen ser muy agradecidos y leales, ya que saben lo que es ser abandonados y valoran el cariño y la protección que se les brinda. Además, al adoptar un perro de un refugio, están contribuyendo a reducir el número de animales abandonados y a promover la adopción responsable. En cuarto lugar, les aconsejo que se informen sobre las leyes y regulaciones locales relacionadas con la tenencia de perros. En muchos municipios es obligatorio registrar a los perros, ponerles un microchip y vacunarlos contra la rabia. También es importante conocer las normas sobre el uso de la correa, la recogida de excrementos y la tenencia de perros considerados peligrosos. Cumplir con las leyes y regulaciones locales es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de su perro y de la comunidad. Además, evitará multas y sanciones innecesarias. Finalmente, les sugiero que se unan a grupos y comunidades de dueños de perros en su localidad. Estos grupos son una excelente fuente de información, apoyo y amistad. Podrán compartir experiencias, consejos y trucos sobre el cuidado de sus mascotas, participar en eventos y actividades para perros y conocer a otros amantes de los animales. Formar parte de una comunidad de dueños de perros les ayudará a sentirse más seguros y confiados en su papel como cuidadores de mascotas y les permitirá disfrutar aún más de la compañía de sus perros. En resumen, tener a Can en nuestras vidas ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado. Nos ha traído alegría, salud, compañía y un propósito renovado. Nos ha enseñado a ser más responsables, pacientes y amorosos. Nos ha conectado con otras personas y nos ha permitido disfrutar más de la vida. Si están considerando adoptar un perro, les animo a que lo hagan. Estoy seguro de que no se arrepentirán. Un perro puede cambiar sus vidas para siempre, llenándolas de amor, risas y momentos inolvidables. Esperamos que este vídeo les haya resultado útil e inspirador. Queríamos compartir nuestra experiencia personal con ustedes para mostrarles cómo un perro puede mejorar su bienestar físico y emocional. No duden en dejarnos sus comentarios y preguntas en la sección de abajo. Nos encantaría saber qué piensan y si tienen alguna experiencia similar que quieran compartir. Recuerden que tener una mascota es una gran responsabilidad, pero también una fuente inagotable de alegría y amor. Si están dispuestos a comprometerse con el cuidado y el bienestar de un animal, les aseguro que la recompensa será inmensa. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. No olviden darle like si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Estamos preparando mucho contenido interesante para las próximas semanas, así que no se lo pierdan. Y recuerden, la felicidad y la salud están a nuestro alcance, solo tenemos que abrir nuestros corazones a la posibilidad de recibir el amor incondicional de un animal. Hasta la próxima.